Quiero, antes que nada, agradecer muchísimo la presencia, la visita a nuestra entidad de quienes han venido de fuera, particularmente del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, bienvenido, del diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de los Diputados. Agradecer también la presencia del diputado federal Agustín García, de Uruapan, Michoacán, y también del diputado Irineo Molina Espinosa, diputado federal por Oaxaca. Bienvenido. Quiero agradecerle a la diputada Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de los Diputados, el haberme compartido la invitación para estar aquí. Saludo, por supuesto, a todos los diputados y diputadas locales, federales, que se encuentran aquí presentes de distintos partidos, a nuestra síndica municipal, la doctora Leticia Ortega, y por supuesto a los demás funcionarios, a nuestro rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Juan Ignacio Camargo Nazar. Yo quiero en primer lugar agradecer la convocatoria que se ha hecho para discutir y reflexionar sobre un tema que es fundamental para la vida del país. Y yo digo que para la viabilidad del país, que es dialogar, discutir y reflexionar sobre cómo podemos hacer más justa, más equitativa y también a la vez más transparente y más distributiva y mucho más amplia el convenio o el acuerdo social y político de ingresos fiscales para el país. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Es un foro entre legisladores en materia hacendaria y está concebido como un espacio para platicar sobre las reformas o la reforma de las haciendas públicas, y no solo de la hacienda pública federal, sino de las haciendas públicas estatales, municipales. Nosotros, por supuesto, que tenemos un interés particular en este tema desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Nuestra exigencia de que el Congreso de la Unión convoque a una nueva Convención Nacional Hacendaria. Aquí, cuando estuvo el presidente de la República el 4 de enero en Ciudad Juárez, yo le insistía a él que, dada la fuerza de su mandato político, pudiera convocarse en el país a una nueva convención hacendaria que discutiera de fondo todo lo que entraña un nuevo acuerdo de carácter fiscal y hacendario en el país. Nosotros ya hemos convocado en anteriores ocasiones a eventos similares. Convocamos un foro denominado Encuentro Chihuahua para discutir en torno de la necesidad de un nuevo federalismo tributario que beneficie a todos los miembros del Pacto Federal. Como lo dije, de manera más justa, con reglas más claras, transparentes, y en donde uno de los ejes también sea la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la ampliación de las bases de contribuyentes, incluso de nuevas formas y mecanismos de imposición fiscal a ingresos hoy no calificados por el Estado. Y que lo tenemos que hacer de manera conjunta e integral, y todo
en un gran acuerdo. De lo contrario, las cosas cada una por separado no van a funcionar, porque entraña muchos costos políticos, muchos desafíos políticos y, por supuesto, un gran reto en términos del combate a la corrupción y a la impunidad. Nosotros en Chihuahua nos hemos esforzado a través de medidas contundentes. Nosotros hemos reducido considerablemente el gasto corriente, hemos trabajado en refinanciar la deuda heredada de otras administraciones para aligerar la carga que representa el pago de intereses, porque Chihuahua recibió una pesada carga. Las finanzas estatales están laceradas por una deuda que en solo 5 años de la administración anterior creció 40,000 millones de pesos. Ese es el tema duro y directo, que nunca se vio reflejado ni en infraestructura, ni en el crecimiento económico, en inversión productiva. Fue para financiar el déficit operativo de toda la administración cada año. Para eso se pidieron 40,000 millones de pesos. Y en los 2 primeros años el gobierno de Chihuahua ha tenido que pagar 15,000 millones de pesos. Nada más de intereses y servicios de esa deuda, y obviamente proveedores y deudores que a nosotros nos dejaron y que pues hemos revisado, pues sí hicieron servicios y obras. 13,000 millones de pesos de deuda bancaria y bursátil en 2 años hemos pagado, y 2,000 millones de pesos de proveedores y deudores. Esa es la circunstancia en la que ha trabajado el gobierno de Chihuahua. Sumado toda la represalia económica, presupuestal del gobierno de Peña Nieto por la operación de combate a la corrupción que esta entidad hizo, y que no fue tomado en cuenta ello por el nuevo gobierno federal del presidente López Obrador. Nos aplicaron recortes igual que a los demás estados, como si a Chihuahua le hubiera ido igual que a los demás. Nunca se tomó en cuenta lo que esta entidad ya había padecido por una represalia injusta, indebida, inmoral, que el régimen corrupto de Peña Nieto había tomado con relación a Chihuahua. Y entonces por eso nosotros tuvimos que ir a medidas muy profundas. Digo, no solo para aligerar la carga de la deuda bancaria y bursátil, sino el déficit financiero del gobierno de Chihuahua, el déficit operativo, que se concentran en salud y en educación. Son los gruesos del déficit. Nos hemos esforzado por mejorar la recaudación propia, por combatir la elusión fiscal, la evasión fiscal, y sin temor a equivocarme, ante legisladores federales y ante el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y de la de Hacienda, puedo afirmar que ningún estado del país, ninguno de los 32, ha hecho el plan de austeridad y de ahorro del tamaño que lo hizo Chihuahua. Y que solo en el primer año conseguimos un ahorro de 1,800 millones de pesos. Porque aquí, una de las llaves que le cerramos al tonel sin fondo de la corrupción política fue reducir 86% el gasto en publicidad, en la compra que se hacía de los medios. 84% de los recursos. Nos ahorramos, Alfonso, casi 1,000 millones de pesos de ese rubro, que es en muchas entidades el gran tema de temas.
y que nadie le quiere entrar a esas cosas. Ah, ¿por qué? Pues porque es una guerra declarada todos los días. Al que lo hace, se le viene todos los días la difamación, la calumnia, la mentira, como somos sujetos nosotros, por algunos medios, afortunadamente los de menor prestigio que siguen apoyando a los corruptos, y donde hay un filón para los estados del país y los municipios, que siguen financiando esas cosas. Pero sin embargo, todo eso no nos da, y tampoco nos ha sido reconocido. Ya no digamos lo que eliminamos en asesores, 700 millones de pesos de asesorías, telefonía celular, gastos de lujo, combustibles. A ver, un ajuste a las finanzas estatales muy importante. En el segundo año de nuestra administración, un ajuste del 20% a la nómina del personal de confianza. 20%. Y continuamos todavía con otros ajustes, ahora a algunos programas que necesitamos conjuntar para seguir ahorrando, porque si no, pues no va a haber manera de que con todo lo que hemos hecho, el Estado salga al final del año de su déficit operativo. ¿Por qué platico esto? Pues porque quiero aprovechar la presencia de tan distinguidos visitantes y tan influyentes legisladores para que sepan y conozcan con hechos que Chihuahua como entidad no rehúye su responsabilidad ni la necesaria corresponsabilidad de las entidades federativas en ingresos. Y por lo tanto nosotros no le tenemos miedo a una discusión seria y replanteamiento de fondo en materia fiscal y hacendaria en el país. Nosotros no tenemos miedo de que se hable también de redistribuir las cargas fiscales, pero estamos echados para adelante con denunciar la inequidad de la federación, que de esta entidad se lleva un peso y nos regresa 40 centavos, mientras que a otros estados se lleva un peso y le regresan 4, 5 o 7. Entonces queremos discutirlo todo en conjunto. Y sobre todo, que cuando discutamos de reforma fiscal y hacendaria, coloquemos elementos que permitan una distribución no solo más justa y equitativa, sino también que sea aliciente, diría yo, o reconocimiento de aquellos que ordenan su gasto y su ingreso y que pueden traducir ese esfuerzo en mayores bienes y servicios para sus habitantes. Porque no tiene sentido ninguna discusión sobre reforma fiscal y hacendaria en el país si no se va a traducir en cómo se mejora la vida de las personas. No para que sigan teniendo ingresos las estructuras burocráticas, o para seguir engordando las nóminas, o para seguir con el tonel sin fondo de dinero público a los medios, o para seguir destinando enormes cantidades a las asesorías o al asistencialismo puro. No tiene sentido. Lo que tiene sentido en una discusión como esta es cómo se traduce el incremento en bienes y servicios para las personas, empezando por infraestructura. Y por eso nos da mucho gusto que hayan escogido aquí Ciudad Juárez para platicar de estas cosas, porque a mí me parece que el ejemplo de Juárez es muy ilustrativo. Yo sí creo que es urgente impulsar un nuevo convenio de coordinación fiscal. Hemos dicho un nuevo pacto fiscal. Hemos planteado a través de una convención nacional hacendaria, pueden ser otros mecanismos. Lo importante es que revisemos las fórmulas de distribución, de participaciones y aportaciones, y cómo estados y municipios pueden también incrementar sus bases de ingresos y cómo se comprometen a un sistema
de transparencia, rendición de cuentas. Pues hoy por hoy seguimos contando con la misma ley de coordinación fiscal notablemente desfasada, no está a la altura de los nuevos retos que enfrenta nuestra federación. De aquel encuentro que nosotros organizamos en la capital del estado, en Chihuahua, se desprendieron algunos planteamientos que son muy interesantes porque son muy prácticos y ya se pueden ir englobando en el conjunto de las acciones que una discusión como esta puede llegar a tener, como el que el impuesto al valor agregado que pagan los estados pueda también ser recuperable en un 100%, como acontece en el fondo del impuesto sobre la renta, del ISR, y ahí no le jala a uno la cobija a nadie, porque en el tema de la reforma fiscal va a haber algunos jaloneos de cobija, pero que con otro tipo de elementos o de condiciones se pueden cubrir. Pero también la necesaria mejora en la regulación sobre la asignación de ingresos excedentes a nivel federal. Nuevas leyes para que el federalismo en México sea pleno, la necesidad de analizar el diseño de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esta CONAGO ya no le sirve a nadie, es una entelequia. Nació como contrapeso del centralismo y es un mecanismo de validación de todo lo que le piden a la CONAGO. Ya no es el organismo el que debiera fortalecer el federalismo en México. La última reunión de la CONAGO tuvo, no me acuerdo si 37 acuerdos. 37 acuerdos. 32 fue: la Conferencia Nacional de Gobernadores saluda y felicita la presencia del Presidente de la República. Acuerdo 2. La Conferencia Nacional de Gobernadores saluda y felicita la presencia de la Secretaria de Gobernación. Acuerdo 3. La Conferencia Nacional de Gobernadores saluda la presencia y felicita del Secretario de Hacienda. 32 acuerdos que saludaron la presencia de todos los que fueron a la reunión. ¿Le servirá a alguien esta CONAGO? Discutir también el diseño de mecanismos de participación ciudadana para contrarrestar la discrecionalidad en la asignación del presupuesto. Me parece importante, por ejemplo, que se pueda analizar figuras como la del Consejo Fiscal Independiente, como un órgano que se encargue de evaluar la responsabilidad presupuestaria y política fiscal y que se encargue de revisar los pronósticos macroeconómicos, monitorear las finanzas públicas, asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales e informar al público sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluyendo aquellas de los gobiernos locales. Tal institución fortalecería los debates de la política fiscal e incrementaría la rendición de cuentas. Yo he propuesto impulsar la indispensable transparencia de los fondos, incluir criterios de saneamiento de las finanzas públicas. En el tema de la transparencia del presupuesto, no es de dientes para afuera. Nosotros recibimos el gobierno y Chihuahua estaba en el lugar 24 de transparencia presupuestal gubernamental que determina el Instituto Mexicano para la Competitividad. Ahí lo agarramos, al Estado. Chihuahua tiene 2 años seguidos en el primer lugar nacional, según el IMCO, nos ha entregado la certificación. Primer lugar nacional de transparencia presupuestal gubernamental, que son como 128 elementos, factores que determinan esa certificación de IMCO. Y también insistimos en el incremento de ingresos propios y medidas de combate
a la elusión y a la evasión fiscal. En los 2 años también anteriores, el SAT, el de Peña, nos reconoció, primer lugar, nacional, en medidas de ejemplaridad en el combate a la elusión y a la evasión fiscal. Primer lugar nacional. Y en aumento de ingresos propios creo que después de la Ciudad de México, el que más había aumentado, Chihuahua. Y lo que más insistimos, que en aquellas bolsas de lo que se conoce como fondos concursables, de fondos para infraestructura de bolsas generales, sean fondos concursables con proyectos bien acabados, con proyectos que sean pertinentes en términos de su cobertura social y por supuesto la perspectiva del plazo con el que se plantean obras de infraestructura. Estas son muchas o varias pues de nuestras preocupaciones que con el respeto de siempre, la camaradería de siempre y la confianza de siempre nosotros les planteamos a los legisladores, porque son ustedes los que tienen ahora la gran oportunidad de detonar ese cambio trascendental para la vida del país. Y porque sé además que es una idea que está incubada en Ramírez Cuéllar desde hace mucho tiempo, no de ahora. Yo sé que el tema de la Convención Nacional Hacendaria tiene como uno de sus más insistentes militantes a Ramírez Cuéllar. Lo digo porque nos conocemos mutuamente las trayectorias. Y yo tengo por Alfonso, él lo sabe, un gran respeto como político, activista social. Pues celebro ampliamente la iniciativa de las diputadas y de los diputados federales de impulsar esta discusión, como son el presupuesto, el gasto público, la coordinación fiscal y hacendaria, y sobre todo que tengan la disposición, la apertura para escuchar el punto de vista de los distintos niveles de gobierno. Yo lo celebro y no podría ser de otra manera viniendo de las y los diputados federales. Yo por eso he aprovechado aquí para hablar con toda franqueza, porque si en algún lugar debe honrarse la libertad de hablar, por eso es el Parlamento, pues es en la Cámara de los Diputados y de las diputadas. Pero que también escuchen a los especialistas, a la sociedad civil, a los empresarios. Ahí está ya la espléndida intervención de Juan Carlos Sapien. Yo puedo suscribir 100% o casi al 100% lo que él ha dicho. Esto me parece a mí muy esperanzador y lo que más quiero expresar aquí es que ojalá, no porque no tengan voluntad los promotores o los organizadores de estas cosas, sino porque uno sabe todo lo que está en medio, siempre de cuando se propone un cambio de fondo, sobre todo a partir de un cambio de régimen, las resistencias, y luego cuando ya empieza el inventario de los posibles costos políticos y si realmente le van a entrar todos a asumir la responsabilidad de las decisiones y que al rato dicen, no, pues esto yo no le entro porque pues me va a ir mal en las encuestas o acá, y entonces empieza el regateo y las mezquindades. Yo deseo que haya altura de miras y que hiciéramos una gran apuesta para que México tuviera un sistema fiscal más robusto, más amplio, más transparente, por supuesto más justo y más equitativo. No hay una mejor época que esta para plantear ese cambio de fondo. Me refiero al tiempo inaugural del nuevo gobierno. Hay que aprovechar este tiempo de inicio del nuevo régimen para detonar un cambio como este, porque luego los intereses se vuelven a acomodar, se enquistan, empiezan a influir en los actores del gobierno
empiezan las amenazas. Es ahora, en este tramo que le llaman el bono democrático, donde hay que hacer una cosa de fondo, o no se hace. Luego los presidentes empiezan a pensar en la elección intermedia y luego empiezan a pensar en que ya se van y entonces se acabó el asunto. Qué bueno que viene desde Michoacán, desde Oaxaca, por supuesto de la Ciudad de México. Vamos a estar muy atentos a las conclusiones y les agradecemos que nos escuchen con apertura y ojalá que nos hagan caso, porque luego, ¿cuántos foros no hemos visto? Tú y yo, donde se convoca a todos, se escucha a algunos, pero no se le hace caso a nadie. Espero que este foro no sea así, ¿eh? Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos.